Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos de amigos y todo amigo de amigos de amigos. Gloria al nombre del Señor. También queremos darle la más cordial bienvenida a todos los ministerios, al pastorado y a toda la congregación que mundialmente están pendientes para ¿verdad? Entrar en este discipulado. Para el día de hoy, pues, como siempre, estamos estudiando el libro a los Hebreos. Para el día de hoy, la lección número 87. Todavía estamos en Hebreos, su capítulo 11. El tema para el día de hoy es como sigue: la fe en Cristo, parte 2. Lección 87. La lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 11, su verso 8. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice: Amén. Amén. Dame un segundito, ¿vale? Amén. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Amén, hermanos. Amén. Thank you, Jesus. En el día de hoy queremos dar, ¿verdad? Como parte de la orientación, queremos dar ciertas informaciones. Y por supuesto que no va a ser una información, ¿verdad?, completa, porque para esto se necesitaría más de una o dos lecciones. Pero en sí, en forma general, esperando que usted pues tome nota, apuntes, tenga su Biblia, las Escrituras con usted, porque es la, ¿verdad?, autoridad máxima. De llena la lección. Amén. Conforme al plan escatológico de los pactos y las dispensaciones según la Biblia. Amén. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Te adoramos. Deme un segundito, hermanitos. Amén. Pues según o conforme a la Biblia, lo que he mencionado, ¿verdad? ¿Verdad? Conforme a la escatología, sobre los pactos y las dispensaciones según las Escrituras. Queremos darle la definición a dispensaciones. Una palabra muy común y corriente, y como iglesia tenemos que, ¿verdad?, saberla. Dispensaciones son trato, o el trato ordenado con los hombres de parte de Dios. En la, ¿verdad?, diferentes administración de los caminos del Señor en diferentes tiempos. Bueno, y como es diferentes tiempos, pues una vez que hay un tiempo diferente, pues entra o es introducida otra dispensación. Y esa otra dispensación, ¿verdad?, es seguida con un nombre diferente. Es decir, que cada dispensación tiene su nombre en particular diferente. Amén.
habíamos hablado de las dispensaciones y queremos hablar también de los pactos. Por supuesto, hay más pactos que dispensaciones. Las reglas o pactos es las reglas a seguir. Esas reglas a seguir funcionan durante ese, ¿verdad? Ese tiempo o ese periodo de tiempo para que, ¿verdad?, se lleve a cabo esos pactos mediante esa dispensación. Amen. Conocido como, cuando decimos, ¿verdad?, ese tiempo, estamos hablando lo que es conocido como una dispensación. Mire, existen 7 dispensaciones y existen 8 pactos o más. Y hablando sobre las dispensaciones, en primer lugar, y hablando sobre dispensaciones en relación a la fe, pues aunque hayan 7 dispensaciones o 7 diferentes tiempos, y hemos dicho que hay 7 dispensaciones, pero en relación a la fe, esas 7 son generalizadas, o es decir, divididas en 3. En otras palabras, que se le da más énfasis a esas 3 dispensaciones, que a todas las 7. Me explico. Durante las primeras dispensaciones se le sirvió a Dios por fe. Amén. Luego, dando el tiempo, se le sirvió a Dios mediante la ley en los tiempos de Moisés. Pero finalmente en Cristo, que dije en Cristo, se le ha estado sirviendo y le servimos mediante la gracia. Pero sin equivocarnos cuando decimos que le estamos en esta, ¿verdad?, dispensación, se le está sirviendo a Dios en Cristo mediante la gracia, sigue siendo por gracia mediante la fe. Amén. Amén. Para que no haya confusión ninguna, pues me voy a repetir. En un tiempo, o es decir, en los primeros tiempos se le servía a Dios mediante la fe. Luego, por la ley, y finalmente en estos tiempos, nuevamente por la fe. Gloria al nombre del Señor. Es más, voy a decir algo más. La fe de la cual habla, o hemos venido hablando, ¿verdad?, que está en el Viejo Testamento, es la misma fe mencionada en el Nuevo Testamento. No vayamos a pensar que son dos fes, ¿verdad?, diferentes. La diferencia que hay de la fe mencionada en el Viejo Testamento y ahora mencionada en el Nuevo Testamento, la diferencia es que esa fe, que es la misma del Viejo Testamento como del Nuevo, es aplicada en forma diferente. Por eso es que nosotros por tema ponemos la fe, ¿verdad? La fe en Cristo. Porque la fe de la cual está hablando Hebreo, está hablando mayormente sobre la fe aplicada a la persona de Cristo, en Cristo. Amén. Y para, en otras palabras, aclarar un poquito lo que dije ahorita, porque suena como no hay mucho tiempo para entrar de lleno, ¿verdad?, de punto por punto sobre lo que estamos hablando.
Mire, desde Adán hasta Moisés, ¿ve? Desde Adán hasta Moisés, es decir, desde la creación hasta Moisés. Bueno, en ese tiempo se le servía por fe. Y aún, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés, aunque el pacto envolvía las leyes, desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Que era por la fe, pero en Moisés, o durante el tiempo de la ley, también era por la fe. Y eso lo hemos, ¿verdad? Verificado cuando decimos, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Aún en los tiempos de Moisés, como dije ahorita, hasta el día de hoy, la fe ha sido necesaria, conforme al versículo 6 que habíamos hablado la semana pasada, que es necesario, ¿verdad? Agradar a Dios, que tiene que ser mediante la fe. Y que si no es mediante la fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Gracias, Señor. Y cuando estoy hablando ¿verdad? De los tiempos de Moisés, nos referimos al tiempo cuando recibe, ¿verdad? Moisés, y Moisés ¿verdad? Se lo entrega al pueblo conforme a Éxodo capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos. Amén. Éxodo capítulo 20. La fe era aplicable durante los tiempos de Moisés a lo escrito como tal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aparte de la ley, durante los tiempos de Moisés, también estaba basado en lo que Dios decía por los profetas. Por eso también se reconoce, ¿verdad?, la ley y los profetas. Eso es muy importante. Esa misma fe que habíamos hablado, ¿verdad?, aplicada durante, ¿verdad?, la ley y los profetas, pues en el Nuevo Testamento es aplicable en lo que Dios hizo en su Hijo. No solamente en lo que hizo, sino en lo dicho y lo hecho. Y lo que hizo Dios a través de su Hijo, y lo dicho y lo hecho, y lo escrito por los profetas y santos apóstoles en las Escrituras. Muy importante eso de que entendamos que todo de lo que estamos hablando, el respaldo máximo está basado en las Escrituras. Y para ello, si ustedes quieren, voy a pedirle al ayudante que por favor le ponga el texto en el celular, en la pantalla a ustedes. Segunda de Pedro, su capítulo 1 y verso 21. Amén. Muy importante esa escritura, ese texto, donde da a entender, amén, cómo las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, en su origen, mediante la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, usando a los profetas y los santos apóstoles. Hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por, ¿verdad? Todo esto en forma de orientación. Ahí no hay mucha escritura, aunque le hemos dado alguna. Pero en esta lección hemos de continuar en el capítulo 11, su verso 8, aunque ya le dimos lectura y hablamos la semana pasada.
y luego pues seguiremos con el 9. Y esto de versículos 8 y 9 y 10 y a seguir, es continuación de la lista de hombres y mujeres que sirvieron y agradaron a Dios mediante la fe. La semana pasada, los que estuvieron presentes, y si no, pues les vamos a repetir algunas cositas, porque la semana pasada comenzamos hablando de Caín y Abel. Y estuvimos diciendo que por la fe, Abel, oyendo la voz de Dios, responde a Dios con una ofrenda. Y con esa ofrenda que Abel responde, estamos hablando sobre el versículo 4, sí, versículo 4 del capítulo 11. No, vamos a ir a ver si lo tenemos por aquí. Aquí está, ¿verdad? Por si acaso. Pero lo que está diciendo todo el texto es que después de haber oído la voz de Dios, le responde con una ofrenda que le agradó a Dios. Amén. Luego, en el capítulo, verso 5, perdón, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Gloria al Señor. Y no fue hallado porque lo traspuso el mismo Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, o por lo menos dejó testimonio de haber agradado a Dios. Notemos la palabra en el versículo 5 que sobresale, por lo menos que atrae, dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. Eso es respaldando, ¿verdad?, el versículo 6 que está más adelante. Pero el 4 también, ¿verdad?, con la ofrenda de Abel, también agradó a Dios. Amén, también lo agradó. Mediante esa ofrenda, dice, le agradó porque Dios, dice el texto, ¿verdad?, que fue uno ofreció mayor sacrificio, y siendo un mayor sacrificio, pues fue agradable a Dios. Amén. Luego, ya habíamos estado hablando de 5, ¿verdad?, sobre Noé. Vimos a Enoc. Vimos a Enoc que mientras él anduvo con Dios, dio testimonio de haber agradado a Dios, igual que Abel. Y fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver muerte, dice el versículo. Y ya usted ve el texto clave, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester el que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Estuvimos hablando sobre Noé también, ¿verdad? Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, amén, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Aleluya. Y por tal hecho o acción, por tal obediencia aún más todavía, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Amén. Ahí lo que está el texto en sí lo que está diciendo es que a oír la voz de Dios, palabra de Dios, construye el arca con el fin de ¿qué? De salvar su familia.
¿Sabe por qué? Porque Dios había dicho que iba a destruir toda la tierra. Y específicamente que iba a ser por agua, ahogando a la raza humana, habíamos dicho la semana pasada. Pues continuamos la lista de hoy, ¿verdad? Con los hombres y mujeres de fe. Pero antes, quiero dar un entre paréntesis. Porque es a través de la fe que somos salvos. Eso es de ahí. Y que no es que por obra. Sin embargo, la fe produce, conforme estos textos que hemos leído, produce obediencia. Amén, hermanos. Amén. Abraham, ¿verdad? En el texto, versículo 9. Bueno, el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Eso era lo que decía, ¿verdad? El primer versículo en la lectura para el día de hoy. Pero todos los textos indican, y ahora incluyendo, hablando de Abraham, indican, amén, que aunque la fe es la que salva, la fe produce obediencia. Abraham creyó. ¿Qué creyó? Bueno, basado en una promesa que Dios le hace. Y una vez que Abraham obedece, basado en esa promesa hecha por Dios, impactó no solo a él, sino también a su hijo, a su nieto y a las siguientes generaciones. Gloria a Dios. Amén. Abraham creyó en la promesa. Amén. Y fue su creencia, su fe. Y no cualquier creencia, sino la creencia perfecta. Creencia perfecta quiere decir no dudando. No una fe con el uso del doble ánimo. Que hoy tenemos fe y mañana no la tenemos. Que cuando vinimos a los caminos del Señor, para nosotros todo era fe. Pero ahora la fe en muchos, aunque la tenemos, en el uso brilla por su ausencia. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Abraham creyó en esa promesa. Y su creencia, ve y aclaré, perfecta, lo condujo a qué? A obedecer. Si algo quiero que se aprenda en el día de hoy mediante este discipulado, es que la fe conlleva al creyente a obedecer. En otras palabras, fue la fe lo que guió a Abraham para que saliera y buscara tal lugar prometido. Ese lugar prometido se refería a Israel, la tierra de Israel, la tierra de la promesa. Amén. Sí, la tierra prometida. Él no sabía dónde estaba, ¿verdad?, esa ciudad. No obstante, salió, guiado por esa fe, a obedecer y salió hacia allá, creyendo que Dios lo iba a guiar. Sí, creyendo que Dios lo guiaría. Amén. Amén. Y Dios lo guió. Por tanto, fue su obediencia la que le dio esa firmeza
esa seguridad de que Dios no lo dejaría ni lo iba a abandonar. Y sobre esa verdad que habla las Escrituras en el día de hoy, acerca de la obediencia de Abraham y muchos, que al seguir a Dios, Abraham creyó que Dios lo guiaría hacia el lugar. Eso nos debe de servir como fundamento a que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Para que, ¿verdad? Conforme a estas enseñanzas, para que a fin que nosotros podamos vivir de esa misma manera. Esa manera nos estamos refiriendo desde hace tiempo, conforme a las Escrituras, es mediante la fe. Santo. Amén. Vamos a ver. Ahí está el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredar, y salió sin saber a dónde iba. El verso 11, perdón, el capítulo 11, su verso 9b, es decir, la primera parte. Mire cómo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy importante. Lo que está diciendo es morando por la fe, morando en cabañas con Isaac y Jacob, quienes son herederos juntamente de la promesa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y cuando dice como en tierra ajena, lo que está diciendo es que él habitó en la tierra de la promesa y lo hizo como un peregrino, equivalente a como un extranjero. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. A la misma vez, ¿verdad? Actuó no teniendo o dejando la cultura de él para habitar en otra cultura, en otro estilo de vida de la gente, ¿verdad?, que vivían allí cuando él llegó a Canaán. Amén. El versículo 11, capítulo 11, verso 9b, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe habitó en cabañas con Isaac y Jacob. Vamos a poner una B aquí. ¿Right? Juntamente de la misma promesa. Y cuando dice que habitó en cabañas, en otras versiones dice tabernáculos. Tabernáculo es un lugar de habitación que se usaba para ese tiempo. Y frecuentemente era un lugar ¿verdad?, que no era permanente, más bien era temporal. Pero aunque era temporal y no permanente, aquí podemos ver hasta cierto punto como un cuadro. Casi el pasaje como que da a entender o que señala a que Abraham, y una vez que llega a este lugar, entendía que iba a estar por un corto tiempo. Amén. En otra palabra, esto era como si fuera un ejemplo del lugar donde pasaría la eternidad. Oh,
Praise the Lord. Amen. Aquí dice que, ¿verdad? Que Abraham creyó en la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Vamos al verso 10. Qué bueno que las escrituras se explica, ¿verdad? Con las escrituras. Eso lo habíamos dicho una y otras veces. No hay que ir tan lejos. El verso 10 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Gloria a Dios. Habla, ¿ve?, de una ciudad con fundamento donde Dios es el constructor y el arquitecto. Amén. Gracias, Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Y como habíamos dicho, pues, casi en forma de pregunta, ¿cuál era la ciudad que ellos buscaban? Esta misma, ¿verdad? Una ciudad cuyo constructor y el arquitecto se llama Dios. La ciudad del reino, por así decirlo. Y solamente Jerusalén, esta ciudad. Y hablando de Jerusalén, o el significado de la palabra en su origen, en el hebreo. La palabra Jerusalén viene de dos palabras. Una es heredar. Sí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y la otra es, o viene del cumplimiento de la voluntad de Dios. En otras ocasiones, otras veces se usa el término, shalom. Amén. Y ellos creían que iban a heredar la promesa. Esa era su fe. Y no solamente es que lo creían, sino que sus vidas lo reflejaban. Amén. Seguimos con el verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que usted esté tomando nota. Si no, pues repita la lección. Si usted ve la lección, cada vez que vaya a la lección, ¿verdad?, le pido a que empujen el botoncito de compartir, que en inglés está escrito share o share, se pronuncia share, ¿verdad? Compártalo con otros. Bueno, ¿para qué usted tiene que hacer esto? Bueno, haciendo esto, usted también está llevando esta enseñanza a todas sus amistades, a todos sus familiares, a todos sus vecinos, a todos sus amigos. Amén. Entonces ya me queda un corto tiempo, pero seguimos con el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, también, no dice también Sara, sino que también la misma Sara. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la misma Sara lo que está diciendo es que Abraham usó la fe asignada. Pero independientemente, esa es la misma fe que Sara, por ella misma, también la usa. Algunas veces vivimos nuestra vida espiritual basado en la fe de otro y de muchos. Que aprendamos que el depender de nosotros
es depender de Dios. Y se depende de Dios mediante el uso de la fe, cuya fe produce obediencia. Santo. En otras palabras, accionar sobre la información que haya recibido de parte de Dios. Mayormente, mi alma te alaba, Jehová. Praise the Lord. Lo que está escrito en las Escrituras. Eso es poderoso, hermanos. Amén. Las Escrituras. De ahí es que la fe se activa, basado en lo que Dios ha dicho. Y para el Nuevo Testamento, lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que Cristo hizo y dijo, y se escribió en las Escrituras por los profetas y apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Porque digo esto porque cada vez que se habla de fe, en sí, solamente pensamos en Abraham. Y Abraham, pues, ha sido reconocido como el padre de la fe. Y no solamente, ¿verdad?, en forma, limitada, sino que así es que Abraham ha sido reconocido por los israelitas como el padre de la fe. Y añadimos también los ismaelitas, también ellos también reconocen a Abraham como el padre de la fe. Cuando decimos los ismaelitas, estamos hablando en el momento presente de los musulmanes, ¿verdad? Ismael, o los ismaelitas vienen, ¿verdad?, del linaje, ¿verdad?, de Ismael. Amén. Y como estábamos hablando, pues, ¿verdad?, sobre Sara, eso se encuentra en el capítulo, bueno, en Génesis, a ver si lo apuntamos. Génesis capítulo 17, su verso 19. Génesis 17, su verso 19. Ahí te puede encontrar, ¿verdad?, el relato. El primer libro, Génesis, su capítulo 17 y su verso 19. Y cuando decimos, pues, ¿verdad?, Ismael, estamos hablando, ¿verdad?, mayormente los árabes. Pero en el versículo 19 del capítulo 17 de Génesis habla de la esposa de Abraham. Amén. Usted vaya a Génesis, su capítulo 17 y verso 19, y va a leer que da a entender esos versículos, que era una mujer de fe y que también respondió a Dios en obediencia, tal como lo hizo Abraham. Y así como en Abraham y en Sara, en la forma que obró la fe le produjo cambios en las vidas de ambos. Es más, no solamente en Abraham y en Sara. Vamos al 12. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también de uno, refiriéndose a Abraham, y ese ya amortecido, quiere decir casi ya muerto, ¿verdad? Su edad era bastante avanzada. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. En esta lista, ¿verdad?,
y a seguir la lista la semana que viene. Pero hasta ahora los mencionados, ellos creían. Pero eso no es solamente creer, sino que ellos, ¿verdad? O la fe en ellos produjo ciertas conductas en sus vidas. ¿Verdad? Y no estamos hablando de una conducta, no estamos diciendo que la fe salva. Ya lo hemos dicho, la fe no salva. No fue lo que los salvó a ellos ni a nadie. Sino que la fe en ellos les produjo y debe de producir en nosotros obediencia. ¿Obediencia a qué, hermano Ramón? Obediencia a la verdad de Dios. En otras palabras, que lo que confesamos, eso creemos. Y lo manifestamos con nuestras vidas, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay seguridad y tenemos fe. Y entendemos que la fe, esta de la cual estamos llevando a cabo en estos versículos de las Escrituras y en este discipulado, amén, no es una fe real. No es una fe aguada ni débil. O que no esté basada en la verdad de Dios. Como aquellos que viven engañados al creer que la máxima voluntad de Dios o el querer de Dios es que Dios le dé lo que ellos quieran. El que tenga la fe, ¿verdad?, bajo ese ideal, eso le ha de conducir a grandes derrotas. Amén. Y no solamente a grandes derrotas, que no le va en los malos tiempos no les va a ayudar. Y tampoco no les va a ayudar, no les va a ceder ayuda, perseverar hasta el fin, hermanos. Y es más, les voy a decir algo más. No van a tener las fuerzas para reflejar el carácter de Dios cuando llegue el tiempo corrupto que ha de venir. E incluso ya empezó un tiempo de mucho engaño. Y más cuando se vayan a confrontar al príncipe de este mundo en los últimos días de los tiempos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y que estas enseñanzas les sean de grande bendición y de mucho desarrollo a su vida espiritual. ¿Cuándo? Mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.